Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Redstone? Como podéis ver, ya estamos en el menú de configuración web de la cámara IP Edimax IC 5150W. Para acceder a él solo tenemos que introducir en nuestro navegador web la dirección IP de la cámara y accederemos a la pantalla de login que, tras introducir las credenciales que hemos fijado en el proceso de instalación, pues nos llevará a esta pantalla principal, en la que tenemos dos opciones: vista en directo, que es en la que nos encontramos y que, como podéis ver, tenemos dos opciones adicionales: tomar una instantánea y guardar un vídeo que se almacenarán de forma local posteriormente en nuestro equipo, y en otro el menú de configuración web, que es el que vamos a hablar ahora mismo. Antes de nada, sí que es verdad, volvemos para atrás y tal y como podéis ver, la imagen no es muy nítida. El enfoque está hecho a conciencia, os lo podemos garantizar, pero no hemos conseguido una mayor calidad de la imagen. La habitación está bien iluminada, la hemos probado en más ubicaciones y el resultado ha sido el mismo: una imagen con mucho ruido. Por lo tanto, se suma al enfoque manual que debe hacer el usuario, por lo que la complicación es máxima, al menos buscando obtener la máxima nitidez de todo el contenido. Como podéis ver, el ruido pues es muy abundante y no lo hemos conseguido mejorar, y creemos que no se trata de un defecto del dispositivo, sino que por las características de la lente pues sucede esto. Dicho esto, procedemos ahora a echar un vistazo al menú de configuración, que de entrada nos sitúa en el apartado básico, en el que tenemos la opción de configurar todo lo relacionado con la red, es decir, el tipo de dirección que se obtiene, si es estática o asignada por un DHCP. En este caso la tenemos asignada por un DHCP. Estos parámetros no son válidos, es la configuración que la cámara trae por defecto, pero en este caso pues no se está haciendo uso de ellos. En el caso inalámbrico también se puede configurar pues el modo de funcionamiento, la banda en la que actúa, todo lo relacionado con el wifi, el canal, el SSID, la autenticación, el tipo de codificación, etcétera. También podríamos hacer uso de DNS dinámica. Lo que sucede es que en este caso serían dos servicios que a priori pues en el caso de DNS los usuarios no estarían dispuestos a pagar la cantidad de dinero, y por este motivo es preferible hacer uso de la nube del fabricante, que ya de entrada nos permite disponer de acceso a través de internet de la cámara, en este caso la IC 5150W, pero también se puede aplicar a otras cámaras que hemos analizado con anterioridad en Redstone. También tenemos el protocolo RTSP, que como podéis ver vienen unos parámetros por defecto, pero bueno, esto se puede modificar. O sea, son parámetros que el usuario puede modificar, puede editar sin ningún tipo de problema. Con respecto a la fecha hora y hora, a priori se coge a través de un servidor de internet. También se da la opción a través de la aplicación de sincronizar la hora de nuestro dispositivo móvil, bien sea una tablet o un smartphone, con nuestra cámara, así que serían dos alternativas a la hora de coger la zona horaria y los datos correctos de la fecha. También tenemos un control de usuarios que, bueno, de principio tenemos el de administrador, pero también se pueden añadir otras cuentas y pues asignar una especie de permisos, sobre todo a la hora de modificar la información. El servicio UPnP, que también posee unos datos por defecto y que está activado. Y el servicio Bonjour, que no tiene ningún tipo de utilidad, pero bueno, el fabricante lo sigue incorporando. Con respecto al vídeo, que es un apartado también muy importante, podemos configurar todo lo relacionado con la calidad de la imagen, tanto para, digamos, sistemas de sobremesa, es decir, para el visionado desde el propio navegador, o bien para dispositivos móviles. Como podéis ver, en ambos casos tenemos la máxima calidad posible, por lo que la aparición de ruido no se debe a una configuración incorrecta. Como podéis ver, tenemos Full HD, HD, VGA y QVGA, la velocidad máxima del fotograma y después la cantidad de información que se envía por segundo, que en este caso es 3 megabits por segundo. En el caso de los terminales móviles es un step por debajo, digamos, y en vez de Full HD se trata de la resolución HD, solamente 15 fotogramas por segundo, y la velocidad máxima de envío es de 0,5.
La frecuencia de la alimentación, como podéis ver, 60 Hz. Tenemos también la opción de 50. También podemos rotar la imagen en el caso de que la cámara pues la ubiquemos en vez de en posición normal boca abajo. Y el USD, es decir, si le encendemos o le apagamos. Después también se puede configurar aspectos de la imagen como por ejemplo el brillo o el contraste, pero bueno, por defecto estos serán valores que no se van a tocar. Y después el protector de privacidad, que aunque no no es muy específico, parece ser que lo único que hace es, digamos, proteger la cámara de una forma para que no se puedan visualizar imágenes de forma no autorizada. No existe ningún tipo de parámetro a configurar y bueno, tampoco sabemos muy bien la finalidad de esta función, así que bueno. En lo referido a eventos, bueno, pues esto es bastante evidente que está relacionado con la detección de posibles intrusos en la estancia en la que esté instalada la cámara. En este caso tenemos dos tipos de detecciones, la detección de movimiento y la detección de sonido. En ambos casos tenemos un menú de configuración muy similar porque se debe configurar si está activado o no el de la detección de movimiento y con qué intervalos se hace esa detección, y después el tipo de notificación que se genera y dónde se guarda el archivo, es decir, si fuese un FTP o un NAS o la tarjeta micro SD que podría estar instalada en la cámara de forma local. También podemos detectar cuál es la región de detección. Como podéis ver, aquí tenemos una que se puede configurar. Podemos añadir una segunda. La segunda podemos decir, la podemos mover y podemos decir que, por ejemplo, pues cubra pues toda esta área, y después pues una complementaria podemos decir que solo cubra pues la parte superior de la imagen. También podemos configurar la sensibilidad y el umbral. Esto, bueno, pues por ejemplo es bastante útil, por ejemplo, para que no se detecte el movimiento, por ejemplo, de los árboles o el de las cortinas, etcétera. Y después la configuración del programa, que no es nada más y nada menos que seleccionar el horario en el que digamos, la detección de movimiento funciona. Es decir, si por ejemplo vamos a estar fuera de casa, pues podemos detectar que el lunes a partir de las 8 de la mañana hasta las, por ejemplo, 8 de la tarde, pues el sistema detecte si se ha producido o no un movimiento, y fuera de esos horarios que no funcione la cámara, ya que habrá gente dentro de la vivienda, es decir, estaremos nosotros. En la detección de sonido ya hemos dicho que es algo muy similar. Tenemos las mismas opciones: activar o desactivar la detección, después el tipo de notificaciones, el FTP y el tipo de guardado que se realiza, bien en un NAS, en una micro SD o bien de forma local. Y después la configuración del programa, que es idéntica a la que hemos visto en el caso de la detección de movimiento. Después, en el caso de las notificaciones, hay que decir que la cámara hace uso de un servicio de correo, así que tendremos que introducir, pues por ejemplo, una cuenta de Gmail o cualquier otro servicio de correo que nosotros hagamos uso, para que la cámara automáticamente envíe correos a esta misma cuenta, para que el usuario pues se percate de que pues ha detectado un sonido o se ha detectado un movimiento en la estancia en la que está instalada la cámara. Adicionalmente, además del ajuste de correo, podemos configurar el servidor FTP y podemos, digamos, configurar el tipo de alerta push que se realizaría en las aplicaciones móviles que están instaladas. En este caso, bueno, pues está todo activado, pero aquí, por ejemplo, podríamos desactivar el tipo de alerta, que no sea alerta sonora, o que no se alerte tampoco sobre el movimiento, o que no se alerte sobre, por ejemplo, si se ha perdido la conexión a internet, que la cámara se haya reconectado, etcétera. Y después la notificación HTTP, que bueno, pues tenemos dos tipos, que es la de Motion Detection y Sound Detection. No tenemos más opciones. En la configuración de almacenamiento, pues tenemos todo lo relacionado de lo que hemos hablado con anterioridad. El directorio de almacenamiento sería, si hemos introducido una tarjeta SD y tenemos creado una carpeta para los archivos de la cámara. La configuración del programa, que es lo mismo que lo anterior, que es a partir de qué momento se guardan los archivos, es decir, dentro de qué franja horaria. La configuración del NAS, es decir, aquí tendríamos que crear una carpeta con un nombre de usuario y una contraseña autorizada para realizar la lectura y la escritura en esta carpeta.
la configuración de la tarjeta SD. Después aquí podríamos gestionar archivos, tendríamos un pequeño manager de, digamos, del sistema de ficheros de la micro SD. Y después tendremos aquí pues la opción de acceder a estos en función del tipo. Y después ajustes en la nube, que no tenemos más opciones que, por ejemplo, pues la ubicación de la carpeta en la nube, y después el ciclo de grabación, la notificación del ciclo de grabación, el tiempo de, digamos, de rotación de los archivos, cada cuánto se produciría el eliminado de los archivos, y que por defecto pues está desactivado. Lo único que está activado por defecto es que la cámara se conecta a la nube del fabricante para poder acceder a través de internet, es decir, almacenamiento en la nube del fabricante por defecto está desactivado. Aquí tenemos todo lo relacionado con la panorámica e inclinación, que esto, bueno, como podéis ver, es una función que no está disponible en el navegador Google Chrome. Tendríamos que recurrir a Internet Explorer. Es algo que por el momento el fabricante no ha implementado y que, bueno, no entendemos el por qué de momento todavía no está disponible, teniendo en cuenta la cantidad de cámaras que han salido anteriormente con respecto a esta, y que todavía, bueno, pues que existan funciones que todavía están solo disponibles para determinados navegadores, en este caso para Internet Explorer. Como sabéis, hemos hablado durante el análisis de este dispositivo que existen dos tipos de soporte en la pared, uno que tiene una cierta inclinación y otro que es recto. Bueno, pues esto sería eh, en función del soporte utilizado, asignar el nivel de inclinación para la configuración de la imagen. Después en sistema, bueno, pues tenemos todo lo básico, por ejemplo, para configurar el nombre de la cámara, la contraseña de la cuenta de administrador, esta está siempre activada por defecto, y después adicionalmente, como has visto, tenemos en el apartado básico el menú de usuarios donde podremos crear otros usuarios. La configuración avanzada, en la que, bueno, se podrá actualizar el firmware, realizar una copia de seguridad de la configuración para poder restaurarla más adelante, o bien restablecer la cámara teniendo dos modos, que es reiniciar solo el aspecto de red de la cámara o bien restablecer toda la cámara a valores de fábrica. El servicio en la nube, que como podéis ver está activado, que es lo que hacíamos antes referencia, el plug and view, es decir, conectado a la nube del fabricante para que esté accesible a través de internet. Y el USB Power Control, que tal y como habéis podido ver, existe un puerto USB 2.0 al que se pueden conectar varios dispositivos, y esto digamos que sería un control sobre la alimentación de este puerto, es decir que al igual que la detección de movimiento, de sonido y el guardado de los archivos, pues aquí se podría controlar dentro de qué horario se realiza la alimentación de este puerto, y es decir, por lo tanto, al dispositivo que esté conectado a este puerto. Y con respecto al estado, pues tenemos lo más básico, que es la información del sistema, lo más general, es decir, digamos la información más básica, la dirección MAC, la dirección IP, la versión de firmware, cuál es la hora, el tiempo de actividad que lleva el sistema encendido, la hora del sistema, todo lo relacionado con el wifi y el reenvío de puertos, que en este caso, bueno, pues no tenemos un dispositivo compatible. Y después el registro del sistema, pues podemos ver todo lo relacionado con los eventos que se han producido en el sistema a modo de una mayor, digamos, depuración o detectar posibles errores. Así que como podéis ver, bueno, pues el menú de configuración web es el mismo que el de otros dispositivos del fabricante, muy completo, muy amplio y realmente acertado, pero creemos que en este dispositivo lo que ha fallado realmente es la configuración de la lente por la que se ha optado. Es decir, se trata de un enfoque manual y la lente parece ser que no es demasiado, digamos, acertada. Sí que es verdad que posee una visión panorámica que permite pues un mayor campo de visión, pero en este caso no ha sido acertada. Podemos ver la cantidad de ruido existente tal y como os mencionaba al principio, y creemos que, bueno, pues que que es un aspecto a mejorar en futuros productos por parte del fabricante, y que la inclusión de, digamos, el enfoque manual, teniendo en cuenta que modelos anteriores pues ya poseen el enfoque automático, pues ha sido un paso atrás claramente. Con respecto al menú de configuración web, pues tal y como hemos comentado, es un menú muy amplio, muy acertado, con una gran cantidad de opciones y que permite personalizar sobre todo
el guardado de la información, ya bien sean imágenes o vídeos, tanto en un NAS como en la SD de forma local o como en el propio equipo desde el que estamos visualizando el navegador. Así que esto es todo desde el menú de configuración web de la cámara IP Edimax IC5150W. Y pues si queréis más información relacionada con este dispositivo, pues siempre podéis recurrir al análisis detallado